Hola, manada de lobas y lobos. Vamos a hablar un poquito de unas cuantas cosas. Por ejemplo, estuve haciendo una serie de anotaciones hace un tiempo sobre el tema de los contactos con extraterrestres. Por ejemplo, no sé si saben lo que es la panspermia. Supuestamente, en la teoría, tenemos una panspermia natural, una panspermia dirigida. O sea, la natural es cuando de repente cae un meteorito con formas de vida alienígenas a un planeta que no tiene vida, pero tiene las condiciones para que la vida exista. Entonces esos microorganismos que vienen en el meteorito se desarrollan y se transforman a la larga en vida inteligente por medio de la evolución. La panspermia dirigida, por ejemplo, es lo mismo, pero cuando una especie alienígena hace todo ese proceso con microorganismos de su propio mundo para lanzarlos por el universo y que caigan en mundos con posibilidades de vida, y esa vida que evoluciona siga los parámetros de la especie que envió esa forma de vida, ¿no? O sea, hay gente que dice que los pulpos son parte de una panspermia dirigida, porque en un planeta puede haber de repente dos especies o tres que sean creadas por diferentes panspermias. Por ejemplo, puede haber un mundo donde una especie inteligente se desarrolla por panspermia natural, y a su vez hay otra especie donde se desarrolla por panspermia dirigida. Entonces quizás esas dos especies entren en conflicto, etcétera. O sea, las posibilidades son bastante infinitas dependiendo de que existan mundos donde, lo cual es matemáticamente casi imposible, no imposible, pero casi, que caigan dos o tres meteoritos de diferentes, por ejemplo, dos con panspermia dirigida y uno natural, y se desarrollen de repente hasta tres razas, en las cuales se entren también en conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las cosas de las que estuve escribiendo anotaciones era sobre Solaris, o sea, la película de Tarkovsky, la gran película de Tarkovsky, que es mi segunda película favorita en la lista de ciencia ficción, que los problemas que provocan la incomprensión de dos especies y el impacto cultural y psicológico, ¿no?, que causa. Tarkovsky plantea, o sea, no tomen esa basura de Soderbergh con George Clooney y la tipa esta de Woman King, que no la soporto. O sea, es un mamarracho esa película, es algo que no debería haber existido jamás, más existiendo Solaris, que está basada en una novela de Stanislaw Lem, ¿no? Tarkovsky plantea en Solaris y Stalker, por ejemplo, también ese mismo tema de dos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, en Solaris, la necesidad de entrar en contacto con el mundo mente o el planeta mente, y la intención del mundo mente en contactarse con los humanos utilizando recuerdos y obsesiones de los humanos, o momentos importantes o personas que ya no están en la vida de esos humanos. Por ejemplo, el protagonista, que es un psicólogo que lo envían a la estación porque parece que se ha perdido contacto con los científicos que están ahí, científicos soviéticos, de un futuro, de una Unión Soviética que no existe. eh, el mundo le recrea primero a la mujer que la amó, después a su madre y al final a su padre, para lograr que él comulgue, porque cuando él se va del planeta, él se va peleado con su padre, y por la relatividad obviamente cuando volviera, si volvía, el padre no iba a estar vivo. En cambio, en Stalker, la falta de interés o el desconocimiento de los alienígenas de la especie humana cuando supuestamente bajan, o sea, nunca hay una concepción absoluta de la cosa, en la Tierra, a hacer su picnic o revisar su nave o lo que sea. O sea, puede ser que sean como un humano que va al bosque, tira la comida, deja desecho y no ve el hormiguero que está cerca, y esas hormigas se llevan los restos al hormiguero, con las consecuencias que eso puede tener para su civilización. Incluso si llevan granos de arroz, y estos absorben la humedad y matan a los hongos de los que se alimenta exterminando el hormiguero. O sea, Stalker es más o menos eso, es la es un contacto indirecto con la especie humana, y la especie humana tiene un contacto indirecto con los desechos de esa raza
que aterrizó en la Tierra y se fue, sin siquiera dar pelota, ni comunicarse, ni importarle. Y quizás lo que dejaron fueron esos granos de arroz que exterminan un hormiguero. O sea, hay muchos juegos ahí justamente con gente que el ejército y eso no permiten pasar porque se dice que el que llega al punto donde donde ocurrió el hecho, el evento, que hay singularidades que son letales, etcétera, eh, uno puede pedir un deseo y ese deseo puede ser que se destruya la raza humana o que caiga el régimen de turno, etcétera. Bueno, después de la Guerra de los Mundos, más o menos la primera aproximación racional que tenemos en literatura y a nivel de especulaciones al encuentro con extraterrestres, o sea, H. G. Wells, que era un maestro, ¿no? Y lo avanzaba el concepto de que los marcianos mueren al estar en contacto con virus extraterrestres. O sea, eso está increíble para la época, ¿no? De que una raza alienígena que obviamente no tiene inmunidad contra los patógenos de un planeta, llegue a ese planeta. Tampoco pueden tener una tecnología para viajar por el espacio y para ser superior y para conquistar a una raza de un planeta, pero de repente no tener el conocimiento por no haber estado en el planeta o porque en su mundo no haya virus. Digo, generalmente debería haber, pero pónganle que no, o que los exterminaron hace miles de años o cientos de años con algún tipo de vacuna, pero cuando llegan a la Tierra, los virus obviamente los terminan matando porque por más que ellos eran inmunes quizás a los virus de su mundo y ya no existían y ya estaban ni siquiera en el imaginario de su raza, terminan siendo liquidados acá. Después una de las concepciones que también me tuvo muy intrigado mucho tiempo fue la de la alienidad. El ejemplo que yo usaba siempre para decir qué era para mí la alienidad. O sea, la alienidad es ese impacto o ese choque contra una especie alienígena que no tiene siempre por qué ser positivo, o sea, puede ser negativo, pero ni siquiera porque la raza alienígena tenga ganas de terminarlo, como un piquen extraterrestre, ¿no? Y en Alien, esta imagen que les estoy mostrando, da una idea de alienidad. ¿Qué quiere decir aquí en esta imagen de Alien? Ustedes ven a los astronautas humanos en el interior de una nave alienígena y hay como una especie de entidad de cadáver que integra una máquina. De repente nadie sabe para qué sirve todo lo que está ahí, pero denota funcionalidad. Y la alienidad debería mostrar una funcionalidad, o sea, al menos una percepción de una funcionalidad, de que lo que está ahí funcione, porque si no, no tiene sentido. O sea, después, bueno, el color surgido del espacio, lo tomo como un tema de contacto con extraterrestres o con una especie alienígena. Lovecraft tuvo la primera idea de alienidad, donde lo alienígena no tiene por qué verse, comprenderse o siquiera tener una forma comprensible. Lovecraft era genial por eso, ¿no? Después viene lo más parecido al color surgido del espacio, que es Aniquilación de Jeff Vandermeer, que es otra aproximación diferente al tema que plantea Lovecraft sobre una alienidad incomprensible más cercana a Lovecraft y al color que a otra cosa, ¿no? Después está el tema de la quiralidad, que yo lo utilicé en Gévaudan, en mi relato que está en la antología Transformate o Muere, que la quiralidad es la posibilidad que coexistan dos especies que no se pueden percibir. ¿Qué es quiralidad? Esto es quiralidad. Quiralidad es cuando dos cosas no se pueden superponer, son opuestas. Las manos son opuestas, son quirales. ¿Está? Es bien fácil. Bueno, Valar y las tumbas alienígenas, o sea, habla sobre nos narra una historia sobre unos cazadores de tumbas que van y encuentran y después los venden porque son muy, muy valorados en tumbas alienígenas de una especie ya extinta, grabaciones sobre una parte de la vida de esas personas, de esa raza, de esos individuos de esa raza muertos. Entonces, la humanización de esas razas alienígenas y a la vez
la concepción romántica de civilizaciones extintas que intentan dejar un mensaje a la posteridad, ¿no? Y cómo el hombre blanco va por el universo depredando, cómo lo hace con las ruinas humanas de otras civilizaciones. O sea, es como medio metafórico en el sentido que los humanos van a esos planetas a escarbar en las tumbas o entrar en las criptas arcaicas para extraer esa personalidad y creo que el personaje se termina enamorando de una mujer, digo, una alienígena que ya murió hace miles o cientos o miles de años. O sea, ya le digo, en detalle no lo recuerdo. Lo que sí me interesó fue esa metáfora de que el hombre blanco eh, va recorriendo civilizaciones desaparecidas, extintas, y escarbando y tratando de robar todo, de sacar todo lo que puede y venderlo. Pasó mucho con los yanquis en Irak, hicieron un destrozo y después estatuillas de 2 3 mil años estaban vendiéndose en la feria de Estados Unidos. Hace un tiempo vi un programa donde en una feria de garage habían comprado una estatuilla de mesopotámica que se la trajo un marín que la robó y después al lío bárbaro porque el tipo que la llevó a vender, que la compró de buena voluntad supuestamente, o estaba mintiendo, y era pariente de ese marino. O sea, tuvo ahí una serie de problemas justamente porque lo que estaba haciendo era robar patrimonio cultural de un país, algo que a los yanquis les puede servir o no servir, o les puede interesar o no interesar. O sea, si les sirve estar bien con el país o tiene una alianza política y militar con el país en el cual depredaron, posiblemente la devuelva y pida disculpas y a este tipo o lo arreste o le diga no lo ama. Pero si el país es Rusia, China, Siria, Irán, le va a chupar un huevo porque ellos se han encargado de destruir esos países. En el juego de Ender, por ejemplo, de Orson Scott Card, una de las mejores series de ciencia ficción. O sea, el problema que tiene el juego de Ender es que la primera novela es excelente, pero después se empiezan a degradar. No es lo mismo que pasa con Dune, ¿no? Dune no se empieza a degradar. Dune, los 6 libros son... o sea, es perfecta la serie. Tiene algún bajón, como ya les he dicho, en Mesías de Dune, que es el segundo, y en Dios Emperador de Dune, que es el cuarto. Ahí tienen 2 bajones, pero tampoco la pavada, tampoco son grandes bajones, o sea, no están al nivel o a la altura de los otros libros. Entonces, bueno, el juego de Ender, por ejemplo, es una gran novela. La película no le den bola, no tiene sentido. O sea, el libro tiene una profundidad y una complejidad que supera ampliamente a la película. La película no es ni siquiera un anexo, como por ejemplo, si vamos a ver la Duna de Villeneuve o incluso la de David Lynch, no esa basura de la serie que hicieron. Si vamos a ver esas 2 películas, son como un refuerzo o un homenaje al libro de Dune. Pero en el caso de Juego de Ender de la película no es nada. Bueno, acá en el juego de Ender hay una especie de insectos inteligentes que la concepción es más como utilizan, como la máquina de guerra humana utiliza a un niño mintiéndole para que logre un triunfo definitivo contra una raza alienígena, al final con una tecnología equilibrada con la humana. Y la concepción más o menos de insectos que parecen como hormigas, se parece un poco a la Starship Trooper, pero la posibilidad de comunicación y empatía que tienen es infinitamente superior, ¿no? Porque en Starship Trooper, por ejemplo, de Heinlein y Verhoeven, la novela de Heinlein es un bodrio, es una novela fascista, asquerosa, y la película de Verhoeven está genial, es una de mis películas favoritas. O sea, tenía que haberlo incluido cuando estaba hablando sobre películas de guerra, divagando cuando vi el último episodio que ahora me entero porque estaba mirando en HBO y decían que el noveno es el último. Yo había visto en IMDb que había 10, pero el 10 no tenía ningún dato, se ve que se mancaron
Y hay 9, termina este fin de semana. Capaz que hago un videito corto sobre eso. La película apunta más a las formas en que las dictaduras militares fomentan el heroísmo y sacrifican soldados como número por interés expansionista o por paranoia. Pero, por ejemplo, la novela original pone a los insectos en un nivel, son más humanoides los insectos. Y hay una escena donde los marines, aparte tiene unas armaduras, acá en la película de Verhoeven, yo creo que el que no tuvieran las armaduras del libro era para humanizar a los personajes, porque dentro de las armaduras la infantería móvil, la IM de Starship Troopers del libro, son prácticamente indestructibles, son unas máquinas de matar. Pero hay una escena donde atacan una escuela de los bichos, o sea que son niños de la raza de los bichos, y combaten contra los niños y los niños le dan terrible batalla y terminan matándolos a todos, creo. O sea, la leí hace mucho y no la pienso volver a leer nunca más. Pero, por ejemplo, Verhoeven fomenta todo lo opuesto, ¿no? O sea, y en este caso, los alienígenas no tienen ni empatía ni posibilidad de comunicación con la especie humana. Los bichos cerebro utilizan a los seres humanos solamente para extraer información táctica y no parecen estar interesados en otro tipo de cosas. O sea, ahí tenemos ese tipo de diferencia entre el libro y la película. Para mí, en este caso, y es un caso muy particular y muy extraño, ¿no? Porque no es común que una película sea mucho mejor que un libro en el que se basa, ¿no? Por ejemplo, juegan con el tema de la comprensión también de las cosas, ¿no? Demócratas y republicanos, o sea, en este caso están los civiles y los militares y los militaristas, o sea, la rama militar y la rama civil, que esa guerra provoca que la rama militar tenga más dominio sobre la sociedad y hay como una especie de, cuando Reichstag le dice como que los militares pelean y los civiles no sé, pasean, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, entonces acá estaba el tema de Trump, que dice, por ejemplo, Trump, yo siempre digo que Trump y Biden y Obama son lo mismo. La única diferencia es que Trump te decía lo disparate en la cara y los otros dan vuelta para decírtelo, ¿no? O los otros, para mí, son peores que Trump, Biden y Obama, en el sentido que tratan de darle un romanticismo y tratan de tener una empatía mientras te vuelan la cabeza. O sea, por ejemplo, Trump te dice, sos un terrorista, muere. Y Biden te diría, entendemos tu dolor, tus sentimientos, tu lucha, pero sos un terrorista y debes morir. O sea, entienden, es el mismo perro con diferente collar. Y bueno, y en Starship Trooper más o menos como que lo van planteando ahí, ¿no? Porque aparte de Verhoeven estuvo en el ejército, en su país, creo que era Bélgica, Holanda, no me acuerdo, y o sea, son detalles que no importan, ¿tá? Porque yo ahora, esto es un conversando muy, estoy hablando por arriba, así, ¿no? Sobre el tema de preguntas que me he hecho sobre el tema de contacto con alienígenas. Mucho más profundas son las preguntas que me he hecho. He escrito artículos y cosas que después los he dejado de lado porque digo, obviamente fui cambiando mi manera de pensar con el tiempo, fui agregando mucha información. Por eso, si yo voy a tomar en cuenta al Roberto Valleto de los 20 y pico de años, como no había conocido todavía la aniquilación de Van der Meer, no existía, no se había escrito. Lo mismo también Bajo la piel de Faber, donde que hay una película que trabaja Scarlett Johansson, que es muy buena, pero el libro es mucho mejor, que ahí lo que muestran es una especie alienígena que se alimenta de humanos, que esta especie de... es como una creación de esta raza. La Scarlett Johansson es como una especie de anzuelo para atraer humanos a un líquido negro donde los va absorbiendo y se los va devorando, como un jugo gástrico. Es como que lo meten en una bestia gigante o en una nave y hay un... El libro es más complejo y la película, igual la película está muy bien, pero el libro es un poco más complejo en el tema de la especie, que son como la raza de los antiguos, una cosa así. Bueno, por ejemplo, hay boludeces como Invasión Los Ángeles, ¿no?
contacto extraterrestre antropomórfico. Banalidad de la ciencia ficción hollywoodense donde los invaden norcoreanos, rusos o chinos alienígenas. Para mí invasión Los Ángeles, los aliens para mí eran como chinos, o sea, no tenían nada que ver porque eran más tipo insectoides, lo que quiera, pero era como si China invadiera Estados Unidos y Estados Unidos reacciona con una especie de defensa y contraataque similar o sea, no tiene nada de alienígena, o sea, una concepción interesantísima de los alienígenas que a mí me encantó es la de The Thing de John Carpenter. Es una obra de arte que no se menciona demasiado, o sea, la conocen todos, ya lo sé, pero cuando va a listas uno habla de Alien pero no habla de The Thing generalmente. Yo la he nombrado obviamente porque para mí es importantísimo, ¿no? La concepción, la especie invasora que replica todas las formas de vida de un planeta. O sea que es una forma de invasión exitosa y barata. Porque ¿qué pasa con una invasión? ¿Qué pasa con una guerra? No un ejemplo, ¿no? O sea, si ustedes invaden un país, tienen que tener toda una economía fuerte y un ejército poderoso y entrenado y profesional para lograr someter a ese país o ese planeta. En el caso de una invasión a un planeta como la Tierra, una especie belicosa como la nuestra, que hay armas hasta en el water, la tenemos puesta las pistolas, eh, es un tema complejo por la economía. O sea, depende. Si ustedes tienen una tecnología para volar en pedazos la Tierra porque quieren exterminar a la raza humana y no les interesa el planeta, y posiblemente lo hagan en segundos. Pero si ustedes quieren conquistar el planeta porque les sirve el agua, el oro, los minerales, pero quieren erradicar a la especie humana, y ahí le va a costar un poco más. O sea, a la raza que nos invada le va a costar a nivel de economía planetaria, o sea, ellos su economía, todo es economía, ¿entienden? O sea, economía, digo, no tiene por qué ser capitalismo. Viene una raza capitalista invadiendo, no. O sea, si una raza es expansionista e invasora, tiene que tener una concepción imperialista como la de Estados Unidos, por ejemplo. Si los yanquis fueran otros planetas, ¿vieron Avatar? Bueno, Avatar, que es una guarangada, que es Pocahontas, Pocahontas conoce a los pitufos. O sea, ahí hay una... Ahí tienen la concepción de los estadounidenses de lo que es llegar a un planeta con recursos que les sirven, o sea, lo invaden, en fin. Y a la raza que vive en el planeta la toman como inferior para justificar un exterminio. Pero, por ejemplo, en The Thing es exitosa porque en una nave que cae en la Tierra, esa especie empieza a replicar exponencialmente, o sea, a las especies del planeta y termina transformando a todas las formas de vida del planeta en su propia forma de vida. Porque replican perros, personas, posiblemente hasta microorganismos. O sea, no se olviden que en The Thing, que está basada en el relato de Campbell, eh, es una especie colectiva. O sea, son seres colectivos. Entonces esos seres colectivos son los que, por ejemplo, hay una parte donde hacen las pruebas con el tema de la sangre, que queman la sangre y cuando salta, porque cada parte vive, o sea, independientemente del cuerpo. O sea, si hay una réplica del cuerpo humano, le cortan la mano, esa mano se va a mover y va a seguir viviendo porque no es una entidad única, es un colectivo de microorganismos inteligentes o de organismos inteligentes. Bueno, especies, otra forma de invasión barata, por ejemplo, ¿no? Envían los datos para que la propia especie humana cree un soldado invasor que se reproduzca y expanda, eliminando a la especie alienígena. O sea, no gastan un puto mango, ¿entiendes? Solamente necesitan una especie de idiota para que agarre y haga como la película, que es idiota lo que hace. O sea, vienen los yanquis y recrean en un ambiente controlado esa forma de vida, ni idea para qué, pues la verdad, posiblemente para un arma, digo, pero es una guarangada. Bueno, después tenemos Alien y los ingenieros, ¿no? Arma biológica, o sea, se notaba en Alien 1 que esos huevos eran bombas biológicas y la nave era un bombardero. O sea, eso es lo que muestra Alien 1, da a entender Alien 1. Porque si esos huevos producen ese tipo de
de destrucción, donde utilizan cuerpos vivos para reproducirse, que en la 3 también lo hacen con un perro, los aliens. Bueno, ahí tienen una idea de que esos huevos son bombas biológicas. Después se desvirtuó, obviamente, humanizando a los ingenieros y utilizando el tema de Dios, creadores, Dios repetido y tratando de eliminar su creación, y humanos que tratan de rebelarse, pero su inteligencia artificial termina de hacer el trabajo de los ingenieros. O sea, en Alien el concepto era mucho más rico. Daba para especular más y para mostrar una alienidad donde el piloto muerto no era humanoide, parecía más un insecto, y para especular o soñar con las posibilidades de una especie completamente alienígena. Mientras que en Covenant y Prometeo se banaliza la cosa, se humaniza, se va a las concepciones religiosas y las preguntas de ¿qué hacemos aquí?, saltándose la posibilidad más rica de ¿qué es esto con lo que nos acabamos de encontrar y nos está aniquilando? ¿Entienden? O esta nave iba a exterminar otra especie y bueno, y nos terminó, porque digo, en, en Alien encuentran la nave en un planeta estrellada, en una expansión planetaria humana, o sea, están explotando otro mundo a nivel de minería, justo la nave pasa y la empresa eh, detecta la señal de auxilio en la nave y la envía a estos pobres tipos que los hace bajar ahí, pero o sea, y da a entender como que tenían un conocimiento de esa especie alienígena. eh, y el androide estaba en complicidad o tenía órdenes de la empresa, era mucho más complejo que Covenant y Prometheus, que está ultra banalizado. O sea, Alien está hecho para gente como nosotros, como los que leemos, como los antiguoques. Y Covenant y Prometheus son más para gente moderna, ¿veo? O sea, son más simples las cosas, más boludas, y les permite que lo entiendan, ¿tá? Porque de repente Alien capaz que se lo muestran a un pibe de 20 años de estos, de que se pone los pelos azules, y a una piba o un pibe, ¿ah? Y lo miran y no lo entienden como lo entendimos nosotros, o como lo entienden las generaciones nuevas de pibes lectores de Tolkien que pelean con 18, 19 años, 17 años, pelean contra los woke a favor de la literatura para defender la obra de la gente que ellos admiran, porque hay pila de guachos de 14, 15 años que son fanáticos de Lovecraft. En este canal hay un seguidor de los primeros 50 seguidores que es fan de la literatura y vamos, usurpadores de cuerpo, ¿no? El concepto de que los aliens no deben tener emociones y nuestra especie sí es tonto, o sea, es más bien asustar a la gente, o sea, usurpadores de cuerpo es la clásica película asustar contra lo comunista, ¿tá? O sea, todo lo que es extranjero, usurpador de cuerpo, o sea, vienen esos microorganismos, copian a los humanos y le quitan los sentimientos. Y lo que vendía la Guerra Fría, lo que vendía el macartismo y lo que vendía Hoover y toda esa caterva de fascistas estadounidenses de la década de los 50, que a nivel estético, de música, de cine, de ciencia ficción estaba fantástica, a nivel de carteles, de neón, pero a nivel político era siniestra, o sea, desaparecían gente, metieron presa gente, escritores, les prohibieron escribir, o sea, los banearon de todo. Lo mismo que está pasando ahora con los antiguoques. Bueno, por ejemplo, hoy estuve viendo un documental que está en YouTube que habla sobre el Donbass y había periodistas estadounidenses que están viviendo en este momento en Donbass que no pueden volver a Estados Unidos porque van presos. Y bueno, y tienen el tema de Assange. Ahí tienen la sociedad en la que nos quiere hacer vivir Estados Unidos. O sea, Assange reveló lo que todos sabíamos, o sea, que Estados Unidos mata civiles desde hace décadas. Yo lo viví acá en Uruguay. Y bueno, está siendo destruido psicológicamente. Un tipo que revela al mundo, un periodista de los últimos, de la última raza de periodistas de verdad. Está metido preso en un calabozo en Inglaterra, siendo torturado psicológicamente y a la espera de que lo extraditen a una especie de infierno como el estadounidense, donde le pueden dar 170 años de prisión, o sea, condena de muerte. Hussein era aliado de Estados Unidos y lo mataron. Lo ahorcaron ahí
como hacen ellos, todo truculento y horrible. Lo mismo pasó con supuestamente Bin Laden, que era un aliado de ellos. Bin Laden era de la escuelita de la CIA. No sé si lo saben. Digo, entonces ellos pues van y lo cazan supuestamente y lo matan. Digo, me parece que lo van a matar como a Zelensky. O sea, van a terminar viviendo con otro nombre, en vez de Bin Laden, Bin Langa en Miami. Con los pelos teñidos rubio y dientes de oro y cadenas y unos tatuajes para que parezca un reggaetonero árabe. Como le decían, usurpador de cuerpo, la época de McCarthy aparte, el concepto que los aliens no deben tener emociones y nuestra especie sí es tonto, es más bien asustar a la gente contra todo lo extranjero. Es transformar a los rusos, los árabes, los chinos, los latinos también, ¿no? Los mexicanos, en seres sin emociones, siempre con el rostro mostrando crueldad, como en Indiana Jones, la calavera de cristal, que al final son de otra dimensión, ¿no? Bueno, el tema de uno, ¿no? Acá había alien corpóreos o antropomorfizados y contacto con ellos, o sea, que se pueden tocar o se pueden matar con armas humanas o que buscan comunicación y existen posibilidades de comunicarse, o sea, eso es uno de los temas que iba a tocar, ¿no? El fuego como purificador extrapolado a los alienígenas, o sea, siempre el fuego mata todo. La guerra del mundo, invasores de Marte, ¿no? También esa película de la Guerra Fría, otra propaganda como usurpador de cuerpo, ¿no? El protagonista es un niño, siente un ruido por la noche, mira por la ventana, ve que baja un ovni, entonces el padre de él va a ver, le dice al padre, el padre va a ver qué pasó, qué es eso, vuelve cambiado, frío, raro, y lleva a la madre del nene, que acompañame, vení, vamos, que no sé qué, y después vuelven los dos cambiados y le termina pegando un cachetazo al nene y todo, y a él descubre que los cambiaron, o sea que no son sus verdaderos padres, y es el tema ese del miedo al comunismo que tenían en la década de los 50, de que el comunista te cambiaba la cabeza a tus seres queridos, los transformaba en alienígenas, o sea, era esa constante horror que trataban de producirte, ¿no? Después una de las cosas que también había hablado, en una conferencia hace mucho tiempo, era alguien como una forma de extremófilo. ¿Vieron los famosos, hablando de los extremófilos, ¿no? Los famosos osos de agua que le dicen, son un gusano medio microscópico, que son extremófilos. Bueno, extremófilos son organismos que resisten condiciones extremas, y los poliextremófilos son los que resisten diferentes condiciones extremas, porque por ejemplo un extremófilo puede resistir el frío, otro puede resistir el calor, y bueno, y el alien que era difícil de matar, tenía ácido en lugar de sangre como forma de defensa, se podía confundir con las máquinas o se camuflaba, resistía incluso un rato el espacio, o sea, todas las condiciones eran bien como un extremófilo agrandadísimo. La posibilidad sobre la especie que llevaba los huevos de alien, la falta de cuidado de ser contaminado el piloto, o sea, ¿por qué lo contaminaba el piloto si conocían, si esos huevos que iban a tirar eran armas? O sea, por ejemplo, también puede ser una metáfora que quizás Ridley Scott ni se dio cuenta, pero sí los guionistas, que da como para la idea de... ¿Vieron el Enola Gay, o sea, el avión que tira la bomba atómica? Bueno, a los pilotos no le dijeron que llevaba una bomba atómica, no, que llevaba una bomba. Ellos tiran la bomba atómica y cuando ven el hongo y el destrozo quedan impactados. El tema es que no se les decía, porque si no, capaz que se echaban atrás o se arrepentían o se rebelaban. Generalmente, por eso, países como Estados Unidos nunca revelan completamente la verdad ni a sus soldados, ni a sus oficiales de rango medio para abajo, y mucho menos al pueblo que dicen que le responden, que gobiernan por elección democrática. Después tenemos montones de cosas, contacto de Sagan, ¿no? Que utiliza la raza alienígena, la imagen del padre de la astrónoma para justamente que ella tuviera una empatía y no les tuviera miedo, porque no se muestra la forma. Arrayo de Villeneuve, ¿no? Que está basado en el relato de Ted Chiang. A mí no me gustó para nada Arrival, o sea,
Me pareció que es lógico, lo único que me pareció lógico es que ella, sabiendo después con ese lenguaje que le permite ver el futuro, sabiendo que va a tener una hija que todavía no tuvo y que la hija va a morir chica porque va a tener un problema genético que no va a tener solución, pero la tenga de todas formas, me parece coherente. Porque si ella sabía, eh, conoció, ella mantenía ese vínculo con el conocimiento de su hija, o ella quería vivir esos años con su hija hasta que le pasara lo que le pasó, por más que sufriera, ella quería que su hija viviera. Y, o sea, ese tipo de cosas me parece que están bien. Pero después, bueno, Ted Chiang es un tipo que a mí no me gusta para nada como escritor, o sea, le dicen el alto el Clark chino, o sea, lo del chino al final es una tontería tan grande, o sea, que parece hecha para que la gente que no entiende un caso de ciencia ficción comprenda algo tan complejo como la interacción entre una especie de calamar y alienígena con los humanos. O sea, cuando ella le dice al general chino, porque van a una guerra, van a atacar la nave, un relajo bárbaro, y ella le dice al general chino, tu mujer, tómala un vaso de jugolín a las 3 de la tarde mientras tú estás haciendo caca en la pelela plástico porque el baño está tapado. O sea, no sé, le hice una pavada y el tipo hizo, digo, y evita la extinción y la destrucción. Bueno, comprender que ella no quiere que desaparezca su hija a pesar del dolor que le causa la pérdida inevitable es lo que le decía, creo que es lo más importante que tiene la trama. El tema de la comunicación con los alienígenas se me media pedorro, no pulpo que ponen la mano, ponen los cosas. Eh, Después el lenguaje que trasciende el espacio y el tiempo nos lo enseña por alguna finalidad futura indiscernible, la forma de explicarlo para John el empresario, siempre decimos Cacho el verdulero, ¿no? Pero, y nunca pensamos que un tipo con dinero sea un idiota con capacidad de abstracción limitada, lo cual sucede en la mayoría de los casos, y no para alguien con imaginación. O sea, después tenemos banalización de independencia, un mamarracho, de host, basura adolescente con hormona, bobos espaciales, se meten en los cuerpos humanos y usan la tecnología humana, son amarretes espaciales. Vienen recorriendo el espacio y no tienen un conocimiento tecnológico como para mejorar la tecnología. Bueno, Battleship, por favor. La flota estadounidense contra los aliens. Siempre invaden a Estados Unidos. Todos. No sé. Bueno, yo los invadiría también, porque son odiosos, pero los demás países apenas colaboran, como en Independencia, donde muestra una base aérea rusa con Mi-31 durante 5 segundos, o en Battleship solamente hay un barco japonés en la ecuación y terminan con un acorazado obsoleto, tripulado por viejos decrépitos que apenas pueden caminar y todo es en cámara lenta. Los viejos van a meter las bombas en cámara lenta, caminan en cámara lenta, todos, digo, no, por favor. Alien humanoide que no atacan a los barcos, que no los atacan, pero en la superficie rompen todo lo que pueden, helicópteros, aviones, los aeropuertos, ciudades, pero no los barcos de guerra que no están disparando aunque sepan bien lo que son. O sea, ¿se dan cuenta? Los tipos en tierra se mierda todo, ¿no? Pero a los barcos de guerra, si no los están atacando, no los atacan. ¿Para qué? Porque para que exista la película de mierda, para que exista esa trama del barco peleando contra los aliens. Un bolazo, una estupidez. Bueno, y hay cientos más que dejé afuera porque no me interesaron, no sé. Después el tema de lo que le había dicho de la panspermia, ¿no? O sea, llegar a la Tierra diferentes meteoritos con diferentes microorganismos que pueden haber provocado vida de diferentes orígenes en un mismo planeta. La panspermia, del griego antiguo pan, todo, y esperma, semilla, es la hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo, distribuida por polvo espacial, meteoritos, asteroides, cometas, planetoides y también por naves espaciales que transportan contaminación no intencionada por microorganismos. La distribución puede haber ocurrido abarcando galaxias y por lo tanto puede no estar restringida a la escala limitada de los sistemas solares. Eso es lo que le hablaba de la panspermia. Por ejemplo, había una justificación más burda en Viaje a las Estrellas porque todas las razas eran humanoides y era porque todas provenían creo que del mismo lugar. Por ejemplo, obras tanto literarias como cinematográficas que yo considero que tratan de forma
más interesante y especulativa la posibilidad de un contacto con alienígena. Ya les dije cuáles eran, pero se las voy a repetir acá como un resumen, ¿no? Porque, por ejemplo, la pregunta más importante para mí no es quién nos creó y para qué, sino qué hay ahí afuera. Y estas obras y autores tratan de darnos una respuesta menos humana o antropomorfizada, porque la mayoría nos da una respuesta antropomorfizada. O sea, los que nos atacan son humanoides, son muy parecidos, y quieren nuestro oxígeno, y quieren nuestro oro, y, y quieren nuestra agua, o nos quieren comer. Bueno, miren, contactos con seres alienígenas o con entidades alienígenas que no son antropomórficas o comunes y silvestres, ¿no? El color surgido espacio Lovecraft, de cajón, uno de los más importantes, Stalker y Picnic extraterrestre, Solaris. Picnic extraterrestre, la novela Los hermanos Strugatsky, en la que está basada Stalker. Solaris, 2001, Aniquilación de Joe Vandermeer. Y después tenemos un montón más, por ejemplo tenemos, Alien. Alien para mí es The Thing de John Carpenter. Otra que se podría considerar también dentro de esto es El Invencible de Stanislaw Lem, donde una nave en un planeta se pierde contacto con ella y cuando van está toda perforada, entonces es el concepto de que hubo una especie alienígena en ese mundo que lo habitó, construyeron máquinas, esas máquinas fueron evolucionando, exterminaron a la raza del planeta y después como consumieron prácticamente todos los minerales y todo lo del planeta, se empezaron a achicarse, se especializaron y a formar enjambres, o sea, está bueno el concepto. Lem era un tipo muy inteligente. También se podría tomar toda la obra de Lovecraft, porque los antiguos son alienígenas. O sea, Chulú es alienígena. Por ejemplo, unos alienígenas muy interesantes son los de La sombra fuera del tiempo. Esa especie de conos rugosos, donde el tipo aparece adentro de uno de ellos y después tiene los recuerdos de ese mundo, de esa también la raza de la montaña de la locura, o sea, la raza alienígena, o sea, la verdad, hay un montón de obras que valen la pena, pero creo que con esto conversamos un rato sobre contacto con extraterrestres, contactos estúpidos con extraterrestres como Independencia, Battleship, toda esa mugre, ¿no? Que ya no es lo mismo, ya no la guerra de los mundos, porque ahí lo que quiere hacer Wells era, porque Wells era un socialista, no sé si lo sabían, H.G. Wells, él lo que quiere es mostrarle a los ingleses con su obra cómo ellos estaban colonizando África y otros países y siendo unos hijos de puta y unos imperialistas y colonialistas, y que se creían superiores a todas las demás razas, lo que les pasaría si los ingleses se encontraran con una raza superior como los marcianos. O sea, los marcianos harían exactamente lo mismo con los ingleses que los ingleses estaban haciendo con los africanos, con los australianos, ¿entienden? Con los indígenas en Estados Unidos, o sea, con los pueblos originarios. Este tipo de temas a mí me interesa hablarlos con ustedes, porque de repente a ustedes les puede servir para buscar literatura. Me olvidaba de una película que para mí es increíble y tiene el tema de contactos con extraterrestres, que es El Objetivo, The Objective. Esa película es increíble, es una película que nadie la bola, nadie la conoce, pero es una película, siempre me olvido de ella, porque no sé por qué me olvido, porque lo que pasa es que yo la tomo un poco como el tema de los alienígenas ancestrales, porque se trata de eso, se trata de las concepciones que hay por Afganistán, de los alienígenas ancestrales, de toda esa zona, Mohenjo-Daro, todos esos lugares, o sea, en Siria, en Irán, la concepción mesopotámica y también hindú de las peleas entre dioses, de naves extraterrestres antiguas, lo cual
pueden ser mil metáforas, también puede ser que hubiera existido una Atlántida, que no se llamara la Atlántida, que hubiera existido una civilización que se hubiera desarrollado y se hubiera extinguido en una guerra o por una peste o por un montón de factores. Por ejemplo, con el tema este que estamos hablando ahora de la pseudoatlántida, hay un lugar que se llama Brincelidú, creo, que es de con las New Grange famosas de Gales, que son construcciones neolíticas, son anteriores a los celtas. O sea, decían que los celtas eran los que habían creado el Samaín y la fiesta del solsticio, ¿no? Pero esta tumba es anterior, 2000 o 3000 años anterior a la llegada de los celtas a las Islas Británicas. ¿Entienden? O sea, son muy anteriores. Y esos constructores neolíticos, tipos que levantaban piedras y supuestamente eran muy primitivos, construyen una tumba donde solamente entra un rayo de sol en el amanecer, en una hora determinada del solsticio. ¿Entienden? O sea, del famoso Samaín. O sea, entra un rayo de sol, ilumina esa tumba una vez al año solamente en el solsticio. ¿De qué estamos hablando? ¿De una civilización como la maya, como la azteca, como la olmeca, o una civilización vinculada a la civilización que puede haber originado a todas esas, que pudo construir una tumba donde o sea, tienen que tener un conocimiento del tema del tiempo, del sol, de la posición solar, de los cambios estacionales, ¿entienden? O sea, para construir esa tumba. Entonces digo, a veces todo esto de los alienígenas no es más que una necesidad de explicar, cuando se habla de los alienígenas ancestrales, cosas que los humanos hicieron y desvalorizarnos como especie cuando esas extrañas cosas que encontramos, esas construcciones, esas pirámides, tienen que ser extraterrestres. ¿Por qué no fueron hechas por una civilización anterior a esta civilización que se extinguió en una guerra? ¿Y por qué no? ¿Y por qué todas esas historias, la lucha del cielo, no fueron justamente lo que pasaría si nos extinguimos nosotros, nos cuasi extinguimos en la guerra nuclear? Los sobrevivientes llegan a un nivel de perder absolutamente lo que es la cultura, y tienen que reconstruir la civilización desde cero, prácticamente sobreviven los más burros en las montañas, en las cabañas, y se juntan lentamente, y pasan los miles de años, y recuerdan esta civilización como justamente como algo de los dioses, que incluso hay una serie que le han pegado, no le han dado bola, que se llama Sí, o sea, SEE, con Jason Momoa, que es de ciegos, es post-apocalíptica. Y a mí la verdad me encantó. A mí me encantó. Jason Momoa está conmovedor como ciego. Es un mundo posapocalíptico donde hubo una especie de pandemia que dejó ciegos al 99,99% de la raza humana. Entonces toda la cultura humana se basa en lo que es tocar, olfatear, sentir, o sea, oído, y no la vista, obviamente. Pero está bueno porque de repente ellos van caminando y hay terribles restos de edificios antiguos, de barcos, y no los ven. O sea, lo tocan y lo usan para vivir adentro, pero no los ven. ¿Entiendes? Porque son todos ciegos menos uno, y después va mostrando también ahí un tema de la ambición o la egomanía de la gente. ¿Vieron cuando dicen en el mundo de los ciegos el tuerto es rey? Bueno, más o menos el mismo concepto. Las críticas que se le han hecho son de que no, pero no es tan no, ¿cómo les explico? Le buscaban cinco patas al gato. O sea, querían que, no sé, hubiera detalles que no estaban. Para mí fue una serie de aventuras que me divirtió muchísimo, me encantó el personaje de Jason Momoa, me gustaron todos los personajes,
Al final terminan con un casamiento queer, la última temporada, que eso se ve que le agregaron porque no venía en ese... No arranca así la serie, ¿entienden? O sea, no tiene ese tipo de intencionalidad. Para terminarla y redondearla, obviamente, tuvieron que meterle un casamiento queer. Pero dentro de todo, o sea, una relación queer de dos pibas, estilo Willow, pero mucho más elegante, o sea, no tan grasa como Willow. Y la serie no es grasa, o sea, para mí sí me encantó. Yo la vi dos veces cada temporada. De repente la ven y le encuentran 500 defectos. Yo tengo la habilidad de cuando algo me gusta, no buscarle defectos, disfrutarlo. Uno tiene que aprender a disfrutar las cosas. Si no, no hubiera leído Asimov, que para mí es un cuento de mierda, mediocre, pero tiene cositas lindas. Yo leí el Ranger del espacio cuando era chico y bueno, tiene su encanto, ¿no? O sea, después, bueno, con el tiempo uno va creciendo y un Lovecraft sigue siendo un maestro de la literatura y un Asimov no. Lo mismo que un Arthur Clarke, que para mí es muy superior a Asimov y tiene ideas mucho más originales que la de Asimov. Pero bueno, llegamos al final de este video porque ya está, o sea, no da para seguir con más cosas. Vieron que hay unas cuantas recomendaciones de películas y unas cuantas de que si quieren mirarla para entretenerse y divertirse, mírenla. Me imagino que la mayoría ya la vieron, cosas como... Bueno, si van a mirar la Guerra de los Mundos, mírense la de los 50. No se miren la... O sea, si van a mirarla precisamente, la de Spielberg es una mierda, no tiene nada que ver. Nada que ver. La de los 50 tampoco es igual al libro, pero tiene más el espíritu del libro, ¿entienden? O sea, la película esta que hizo Spielberg es Spielberg no tiene alma, es un tipo desprovisto. Hizo un par de cosas lindas, por ejemplo, Tiburón está buena, la verdad que Tiburón le pegó. Después, Encuentros cercanos está bien, hasta ahí. Pues es muy maricón la película, bueno, este es... Y después, bueno, ahí yo en IA pasé a odiarlo, porque era un relato de Brian Aldiss que lo iba a adaptar Stanley Kubrick, y lo agarró este mamotreto de Steven Spielberg, hizo cualquier cagada con el cuento, el nenito, que busca a la mamá, la mamá la buscan helada y no, Pinocho, lo mezcló con Pinocho, no sé lo que quiso, hizo un crossover, o sea, una guarangada. Entonces Spielberg lo aborrezco, por eso le digo, ni se pierdan el tiempo con la Guerra de los Mundos hecha por él. Lo mismo me pasó con que todos dicen que estaba una obra de arte buscando el soldado Ryan, para mí es un bolazo, o sea, mandan todo un montón de soldados para traer un pibe, mandaban porque la madre, porque le murió el hermano, no les importaba, mandaban a la guerra a todo el mundo, carne de cañón, le chupaban un huevo a los yanquis, o sea, pero aparte la escena de la playa, que después la recreó el juego Medalla de Honor, que en el juego está mejor, tipo, toda esa truculencia de caer en la bomba y volar los pedazos de piernas que parecían unos trapos rellenos de goma pintada con ketchup, o sea, toda esa truculencia era como exagerada porque Spielberg es un ñoño, ¿entienden? Entonces uno cuando ve, por ejemplo, si ve truculencia en un Carpenter, en la cosa, choca porque Carpenter no es un ñoño, es un gran director de cine y un tipo que es truculento, la cabecita de Carpenter anda rara. Y la Spielberg es ay no, helado, me voy a comer un helado de maracuyá. O sea, Spielberg es un woke de mierda, siempre fue un woke. Y no porque me tira negro, blanco, chino o gays. O sea, sí, que yo recuerde, prácticamente no hay. Pero woke en el sentido de que todo lo que él adapta lo mariconea, lo suaviza. Me acuerdo de una burla que hizo Mel Brooks, que llamaba Spaceballs a Star Wars, y en vez de la fuerza era la suavidad. Bueno, el poder de la fuerza de Spielberg es la suavidad.
suaviza todo. Bueno, espero que al menos se hayan entretenido un poco con este video. Obviamente hicimos un estreno el miércoles con esto, que es lo que yo había avisado. Y estoy hablando ahí con ustedes en el chat de YouTube. Sigan el canal, los que están mirando y no lo siguen, den me gusta, comenten, compartan, compartan, compartan en sus redes sociales los videos, o sea, compartan lo que les parezca que puedan compartir, porque si discrepan con alguna cosa, obviamente no la van a compartir. Pero que la manada de lobos haga lo que hace una manada de lobos, que hacemos juntos. Vayamos a buscar presas. Está soñando.